En el parto está la mujer, ¿verdad? El parto le pertenece a la mujer. Es la mujer la que va a parir. Nosotros sabemos que el parto es un proceso fisiológico del cuerpo femenino exclusivamente y que forma parte de las distintas fases de la reproducción de los seres humanos, que además es una función básica y es vital a través de la cual perdura nuestra especie, ¿sí? Cualquier tipo de intervención que nosotros realicemos va a condicionar el estilo del parto que tenga o que dejará, si nosotros lo condicionamos, dejará de ser el parto de aquella mujer, ¿sí? Por eso debemos tener siempre en cuenta que el parto no es un hecho aislado, que forma parte de un largo y amplio proceso del nacimiento y de la reproducción, que además está integrado en el proceso vital de la madre y del padre, y que se incrusta en la evolución de su propio grupo social. ¿De acuerdo? Entonces, no veamos a esta mujer que está pariendo como un hecho aislado, como un ente aislado. Eh, la base del mecanismo del parto lo da el sistema hormonal. Todas esas hormonas que se conjugan en el momento de que se lleva a cabo el parto, ¿sí? Recordemos que las hormonas son sustancias producidas por el propio organismo que transmite información entre las células o entre los distintos compartimentos, ¿sí? Entre las unidades funcionales de la misma célula, ¿sí? Estas, estas hormonas nos permiten regular los procesos metabólicos a través de la vía enzimática por las proteínas, ¿sí? Esto cobra vital importancia porque tiene efectos estimulantes o bien efectos inhibidores. Y es ahí donde tendremos que llevar a cabo o tener muchos cuidados. Además, estas hormonas son sintetizadas por las glándulas endocrinas, la hipófisis, las suprarrenales, la tiroides y por supuesto que de ahí van al torrente sanguíneo y esto a su vez las lleva hasta los receptores que se encuentran en el cuerpo, en el organismo, ¿ok? Las principales hormonas que intervienen en el parto, pues ya sabemos que es la oxitocina. Esa es la primera, ¿verdad? Que es segregada por la hipófisis anterior. De allí tenemos a las endorfinas y existen dos tipos. En el caso de la atención del parto, funciona la primera, que son las encefalinas, ¿sí? Que son segregadas por el hipotálamo anterior. Estas encefalinas son de acción muy rápida. Escasamente unos 2 minutos tienen de prevalencia, ¿sí? Su efecto. Y por supuesto, esto nos permite, la liberación de estas encefalinas permiten tomar decisiones rápidas que favorecen la puesta en marcha del reflejo de huida o de lucha. ¿De acuerdo? Entonces, debemos considerarlas
porque en el momento del parto la mujer enfrenta esa situación donde debe de saber hasta dónde debe ser su cuidado y hasta dónde puede permitir, ¿sí? Las acciones que en ella se realicen. Otra hormona importante es la adrenalina. Todos conocemos la adrenalina y hablamos de ella cuando nos sentimos estresados. Pues es el estrés, precisamente en las mujeres, el estrés que genera la experiencia del parto, lo que aumenta los niveles de adrenalina. Y esta juega un papel muy importante. La vasopresina es la responsable de la diuresis, eh, esa diuresis frecuente que tiene la embarazada al final del embarazo. También ayuda a retener líquidos en el intersticio para evitar la liberación de prostaglandinas antes de la hora necesaria, ¿sí? Asimismo, estimula la fijación del calcio. Recuerden que el calcio tiene que ver con articulaciones y masa muscular. Esto produce un aumento de nivel de oxitocina. Y si produce un nivel alto de oxitocina, entonces podríamos pensar que también hay un aumento en el nivel de las contracciones, lo cual pues favorece, ¿verdad?, al trabajo de parto. La adrenalina es la hormona del ataque y al mismo tiempo de la defensa. Es la que segregamos cuando tenemos miedo, cuando estamos enojados o tenemos ira o cuando intuimos un peligro inminente. Aunque parezca increíble, podemos entender que también juega un papel decisivo durante el parto, pues ayuda a que la mujer esté en alerta, que esté pendiente de su proceso y que de alguna manera esto también favorece en ella un sentimiento instintivo hacia su cría, hacia su bebé, ¿sí? Hacia el niño. Antes del parto, la madre siempre proporciona al feto cantidades de adrenalina antes de que nazca. ¿Para qué? Para que luego estas, esta adrenalina le permitan al recién nacido dé muestras de alerta ante su entorno y pueda comenzar a desarrollar sus reflejos más primitivos, pero finalmente necesarios para su supervivencia. ¿De acuerdo? Como es la respiración, como es el hecho de moverse, de llorar. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, el cortisol también es una hormona importante. El cortisol fetal actúa sobre la placenta. Este cortisol ayuda a reducir la formación de progesterona, pero aumenta la secreción del estradiol, ¿sí? Esta diferencia entre la relación entre estradiol y progesterona produce dos efectos importantes. Por un lado, el estradiol incrementa los niveles de prostaglandinas, que ya dijimos que eran importantes en el nacimiento, y por el otro lado, aumentan los receptores de la oxitocina. ¿Ok? Hasta ahí vamos hablando del proceso fisiológico hormonal, ¿sí? Muy bien. El problema es que si durante el parto
se vive una situación difícil de miedo, de angustia o ansiedad, por ira, por enojo, ante lo desconocido, porque finalmente una mujer que va a un hospital a lo mejor ya ha parido, pero es la primera vez en el hospital, o a lo mejor es su primer bebé, ¿sí? Ante esto que resulta ser desconocido para ella, eh, y ante el dolor, ante un ambiente hostil, hospitalario, hostil, que ya de entrada sabemos que es hostil porque no las dejamos caminar, porque las obligamos a que estén acostadas, por todos esos eh, acciones que se llevan a cabo dentro del hospital, ¿sí? Entonces los niveles de adrenalina pueden subir por encima de los límites normales y entonces llegar a inhibir la secreción de oxitocina, lo cual entonces se recurre a más oxitocina sintética. Entonces tenemos que estar inyectando y agregando más oxitocina para apurar el trabajo de parto, ¿sí? Por ello entonces el parto se detiene, ¿sí? Se pausa, se ralentiza y es una reacción un tanto animal por parte de la madre, porque cuando la madre percibe una situación de peligro para su cría, de una forma irracional, detiene el parto para protegerla. Por ello, el ambiente en el que transcurre el nacimiento de un niño es muy importante para que se desarrolle con mucho más facilidad. De allí que es importante tomar en cuenta que durante el parto el organismo femenino funciona como un sutil engranaje en el que cualquier pequeño factor, cualquier pequeño error, cualquier actitud, cualquier gesto, cualquier acción puede interferir. Desafortunadamente, ciertos protocolos hospitalarios actúan a veces como interferencias negativas, ¿sí? En ese proceso y entonces el funcionamiento propio se resiente y no se da como debiera. Hablemos un poquito de la ira, específicamente de la ira. Ya hablamos de las emociones en términos generales, pero la ira juega un papel importante en esto, porque sabemos que la respuesta fisiológica de la ira normalmente se caracteriza por un incremento de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial, la sistólica específicamente, entre otros factores que pueden estarse dando cuando la persona está enojada, ¿sí? Esta emoción también produce un aumento de los niveles de testosterona, a la vez que disminuye los niveles de cortisol. Eso ya lo habíamos comentado, ¿sí? Por eso, y por su parte, el cerebro muestra una mayor liberación, una mayor alteración del hemisferio izquierdo, ¿sí? La inducción de las emociones genera cambios profundos en el sistema nervioso autónomo y en el sistema endocrino. Eso lo debemos tomar en cuenta, porque se altera también la actividad cerebral, en especial en los lóbulos frontales, que es donde se encuentran ubicadas las emociones de la persona, de ese ser, ¿sí?
y también de los lóbulos temporales. Charles Darwin, desde 1809, más o menos, señaló que cada una de las 6 emociones básicas, que son la felicidad, la tristeza, la sorpresa, la adversión, el miedo, la ira, siempre se acompañan de patrones de respuestas fisiológicas específicas. ¿Sí? Así, en el caso concreto de la ira, la respuesta fisiológica se caracteriza por ese incremento de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial sistólica, además de un aumento de la resistencia vascular periférica. Recuerden que la oxitocina se mueve a través del torrente sanguíneo. De modo que la tensión arterial diastólica sube, al contrario de lo que sucede con el miedo. ¿Sí? En el sistema neuroendocrino, el efecto de la ira y de la agresión ofensiva, tanto en los seres humanos como en algunos primates no humanos o primates no humanos, supone niveles altos de testosterona. Obviamente estas están vinculadas a la conducta agresiva y dominante, así como los niveles bajos de cortisol. Recuerden que cuando estamos en ambientes hospitalarios, a veces los integrantes del equipo de salud nos sentimos dueños y propietarios del escenario. Y en ese escenario se encuentra la mujer que está pariendo. Eso, además de que podríamos mencionar algunas palabras, algunos gestos, ademanes que pueden generar ira en la persona, en la mujer. Esto no sin dejar de mencionar que es lo mismo que se genera en el personal de salud cuando también se enoja, porque la mujer le responde. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes se dañan? Tanto la mujer como el equipo de salud, pero sobre todo el bebé. Y eso es lo importante, ¿ok? Por eso es importante tomar en cuenta todo esto. Ya en el sistema nervioso central destaca la actividad cerebral asimétrica de los lóbulos frontales, que esto se puede producir cuando experimentamos emociones precisamente. Y en ese contexto, les comento, existen dos modelos. Uno, el de valencia emocional, que según nos dice que en la región frontal izquierda del cerebro se halla implicada en las experiencias de emociones positivas, mientras que en el frontal derecho se relaciona más con las emociones negativas. Y el segundo modelo de dirección motivacional vincula la región frontal izquierda con la experiencia de emociones que provocan el acercamiento, que provocan el afecto, y la región frontal derecha con las emociones que incitan a la retirada, ¿sí? Al miedo, al no querer estar aquí, ¿sí? En general, las emociones positivas como la felicidad se asocian normalmente con una motivación de acercamiento, mientras que las negativas, como es el miedo o la tristeza, se asocian con la retirada. Sin embargo,
Al experimentar ira, ambos modelos entran en contradicción. Imaginemos el caos que se debe generar cuando la persona está enojada, molesta, ¿sí? Pero hablamos de los dos personajes, el más importante, que es la mujer pariendo, y del personal de salud, ¿ok? Las emociones en el parto son un factor importante porque el vínculo materno-infantil tiene repercusiones en el desarrollo psicológico, en el desarrollo emocional y cognitivo del bebé. Estas repercusiones son muy difíciles de identificar cuando el niño es un bebé, cuando el niño tiene meses, días o a lo mejor unos cuantos años. Son muy difíciles de medir y a veces solo se manifiestan hasta la adolescencia, cuando ya es una etapa posterior al desarrollo, ¿no? O bien cuando son adultos. Y eso es lo grave. Eso es lo grave de lo que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. Además, recordemos que este vínculo materno-infantil también es un detonante importante en la lactancia materna. Tomemos en cuenta y recordemos cuántas mujeres, cuántas mujeres recién paridas, recién acaban de parir, no tienen leche y necesitan recurrir a las fórmulas, a los sucedáneos, cuando esto se da de manera fisiológica. Pero si con las emociones lo alteramos, entonces, ¿a quién perjudicamos? Pues al niño, ¿verdad? Al niño. A diferencia de las consecuencias físicas que las podemos ver y que las podemos medir, los riesgos emocionales son difíciles de descubrir y de cuantificar. Aún científicamente, aunque sabemos que el ser humano no es solo la suma de sus órganos, sino que también es una combinación de sentimientos, de energía, con un montón de procesos fisiológicos que aún quizás ni siquiera entendemos al 100%. Por eso es importante que cuando nosotros vamos a recibir a un bebé, mostremos esa cordialidad, le propiciemos un ambiente amable, gentil, para que ese niño reciba eso en su nacimiento y no reciba las descargas hormonales que la madre genera cuando se enoja. De allí que el personal de salud debe tener o debe crear un entorno de respeto y tranquilidad para la mujer, para el esposo, para la familia, ¿sí? Permitiendo que la mujer se sienta empoderada, que sea ella la protagonista y que le permita incentivar su confianza en su cuerpo y en su capacidad, la capacidad natural que tiene toda mujer para dar a luz. Y de esa manera evitar medicamentos, medicamentos en contra del dolor y adoptar posiciones en la cual ella se
sienta más cómoda durante el trabajo de parto. A eso se le llama hoy en día parto humanizado y no es nada más que la atención natural y gentil de ese parto. Ahora veamos la relación que nosotros hemos encontrado entre la atención de ese parto, entre la sustentabilidad y la sustentabilidad humana. Este es el concepto que normalmente se conoce como sustentabilidad, ¿sí? Donde se entiende como el proceso de desarrollo en el que se busca el bienestar humano sin dañar el equilibrio del ambiente ni comprometer el potencial de los recursos naturales. Pero también incorpora, como bien lo dice ahí, la dimensión cultural, en el sentido de preservar la identidad de las comunidades. Yo les dejo una pregunta. ¿Creen ustedes que esto podría relacionarse con la atención del parto? Me la contestan al final. Veamos ahora lo que entendemos y lo que se ha definido como sustentabilidad humana eh, para la Universidad Veracruzana. Esta es una dimensión compleja que incluye formas sistémicas, participativas y de colaboración entre los humanos, con pleno ejercicio de la libertad y derechos individuales y sociales, enfocados hacia el desarrollo equitativo, integral, con inclusión y obviamente no lesivos al entorno humano y natural. Es decir, construye un mundo posible en armonía entre personas, grupos de personas, sociedades y su ambiente. ¿Qué necesitamos actualmente? Pues promover una cultura de diálogo y respeto como clima organizacional en cualquier institución que nos encontremos. ¿Creen ustedes que este concepto, esta definición, pudiéramos aplicar a la atención del parto? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Recuerden que es el desarrollo equitativo e integral para poder lograr un desarrollo realmente, un desarrollo humano. Existen, de acuerdo a Leonardo Boff, un brasileño que hace muchos años escribe sobre la sustentabilidad, nos ofrece estos principios, que es valorar y preservar la biodiversidad, reconocer el valor de las diferencias culturales. No tendríamos por qué hacer diferencias entre las mujeres cuando las atendemos, ni de sus familias. Exigir que la ciencia se haga con conciencia y sea sometida a criterios éticos, no nada más para sacar números, ¿de acuerdo? Que las conquistas o que las conquistas de esa ciencia beneficien realmente, dando más a la vida y a la humanidad que lo que se pueda lucrar con ella, ¿de acuerdo? Valorar las virtualidades contenidas en lo pequeño y en lo que viene debajo, en lo que no vemos, en lo que no percibimos a la simple vista. Sin embargo, cada persona nos puede enseñar, aún por humildes que sean o por pobres que sean,
nos pueden enseñar algo, ¿sí? A lo mejor porque son de culturas diferentes a la nuestra, nos enseñan su forma de parir. Y eso es importante para la ciencia también. Por último, podríamos rescatar los derechos del corazón, los afectos y la razón sensible y cordial. Eso es lo que nos dice Leonardo Boff. También dice que la historia de la humanidad ha sido una sucesión de razones impuestas. Hoy en el mundo se encuentra en extrema tensión. El mundo está hecho un caos y es producto precisamente del desequilibrio interior de cada ser humano. Por eso es importante poner atención en cómo nacen esos niños. El conceder al dinero el valor del bien supremo y el ansia de su acumulación hace girar una rueda marcada de injusticias contra todos los sistemas de la vida. Tomemos en cuenta, son palabras de Leonardo Boff. Él también nos habla de las amenazas que se están dando a la madre tierra. La visión pobre de los tiempos modernos, de la tierra sin vida y sin propósito. Esa es una amenaza grave para la tierra. También la máquina de muerte que se genera con las armas de destrucción masiva. Vean ustedes lo que sucede en el mundo. La falta de agua potable, que hoy por hoy ya es un problema grave en nuestro país, pues también lo es en el mundo, ¿sí? Además, el calentamiento global que va creciendo eh, inmensuradamente y que de no ponerle un alto, de no ayudar con medidas que detengan, pues no sabemos en cuánto tiempo, pero se augura que la Tierra sufrirá algún colapso en ese sentido. Eso es lo que nos dice Leonardo Boff. El michoacano Mateo Castillo nos dice que la actitud del ser humano sin valores y los actuales estilos de vida como contraste entre las personas y cómo hacer las cosas da como resultado la ausencia de la espiritualidad como valor. Yo creo que habría que hacer un regreso, retornar a los orígenes, a nuestros antepasados, donde la espiritualidad era lo que prevalecía. ¿Sí? Bien. ¿Por qué la crisis actual es una crisis de la humanidad? ¿Se lo han preguntado? La vida solo se desarrolla saludablemente en la medida en que nosotros, los seres humanos, podamos equilibrar el ego, nuestro ego, con el ego de nosotros y no ser individualistas y no solo tomar en cuenta mi ego, ¿sí? Lograr que la competición sea con cooperación y no solo individualizada, porque solo enriquece a unos cuantos. Por ahí ya anda la crisis, ¿no? Bien, algunos valores de la sustentabilidad que son aplicables en la atención del parto. Eh, responsabilidad. Si actuamos con responsabilidad, le vamos a permitir a la mujer
a su pareja, a su familia, vamos a ser tolerantes, vamos a ser compasivos, vamos a ser respetuosos, les vamos a generar un ambiente de paz, ¿sí? Les vamos a dar la libertad de elegir cómo quieren parir, ¿sí? Entre muchos otros que podríamos mencionar. Para el desarrollo sustentable de la sociedad, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero yo afirmo que inicia desde el nacimiento mismo. Ese desarrollo sustentable de la sociedad inicia desde el nacimiento mismo. Por ello es necesario que el sistema de salud, que los profesionales de salud, que todas las personas hagamos un replanteamiento de nuestros principios, de nuestros valores. Esta es una condición necesaria para lograr ser bien y estar bien en todos los ámbitos, ¿sí? En la tierra. Por ello, considero que lo primero que hay que hacer es volver al cuerpo, darle la atención al cuerpo. Si no estamos en contacto con nuestro cuerpo y no valoramos nuestra vida, no podemos valorar la vida de los demás ni los cuerpos de los demás, ¿sí? Y al mismo tiempo, pues tampoco estamos en contacto con la tierra. El cuerpo, eh, desde mi particular punto de vista, y bueno, lo han dicho ya varios autores por ahí, el cuerpo es un milagro. Nosotros ingerimos alimentos, ingerimos agua, ingerimos todo lo que comestible sea posible comer, ¿no? El niño, cuando nace, recibe alimentos. Su cuerpo y el cuerpo de todos nosotros está compuesto de sangre, huesos y médula. Y cuando logramos ser adultos, somos adultos con conciencia y libre pensamiento. Por eso es que la vida se considera un milagro. Y al mismo tiempo podemos considerar que la vida, que el ser humano es un universo en miniatura. Bien. Durante el parto, las mujeres y sus familias tienen distintas necesidades, ¿sí? No es el solo hecho de parir por parir, no, ¿sí? Hay otras necesidades, la de compañía, la de un gesto amable, la de la este, familiaridad con sus seres cercanos, ¿sí? El nacimiento de un niño, de una cría incluso, porque esto también se da en primates, eh, supone la necesidad de protección para la madre en el trabajo de parto y para para el propio bebé. Él está absolutamente indefenso sin su madre. Una vez que sale, una vez que está saliendo del vientre de su madre, es para él un ser vulnerable, altamente vulnerable, y tendríamos que ser sumamente cuidadosos de él, ¿sí? Tomemos en cuenta que ninguna hembra no humana
da a luz expuesta a la mirada de los demás individuos de su grupo. Esto solo se da entre los humanos. Las culturas se da entre las culturas que consideramos primitivas, ¿sí? Sin embargo, ellas conservan esa costumbre como un valor que nosotros, en aras de la civilización, es uno de los primeros que en el ambiente hospitalario que en nuestra sociedad moderna intenta apropiarse, ¿sí? Quitarle a la mujer el protagonismo en el trabajo de parto e institucionalizarlo, ¿no? La vida y la muerte han sido arrebatadas del hogar y la familia. Tienen, deben tener un lugar en el hospital. No es posible que los dejamos fuera, aunque no siempre existan razones reales para ello. Es fácil, tras lo expuesto, tras lo que hemos comentado, pues concluir diciendo que ciertos cambios de actitud y manejo en el parto favorecerían y facilitarían su desarrollo por mucho. Algunas propuestas serían favorecer el parto a domicilio. Tomen en cuenta que siempre que la mujer lo desee, ¿no? Y que además las condiciones lo permitan. Que todos los presentes, que todos los actores deben tener claramente establecidas sus responsabilidades y si no tienen nada que hacer, no estar sencillamente, ¿sí? Ser cuidadosos con nuestra asepsia verbal, no decir cosas que lastimen a la mujer. Y también comportamental, cómo nos comportamos, qué ademanes hacemos, qué gestos hacemos, ¿sí? Cuidando con lo que decimos, cuidado con lo que decimos, no es cuidando, sino cuidando o cuidando lo que decimos muy bien con el lenguaje no verbal, además de las gesticulaciones que luego hacemos. Tener como meta que el brindar una atención, esta debe ser de gran calidad, ¿sí? Que como integrantes del equipo nosotros logremos eso, brindar una gran calidad en la atención al parto. Un conocimiento profundo de la fisiología del parto, pero también hacer uso razonable y razonado de los medios técnicos que tenemos, no cesáreas innecesarias, no medicamentos, cuando el parto viene de manera natural y que venga en condiciones bien normales, ¿no? Garantizar la privacidad o asegurarla, asegurar que haya privacidad para esa mujer. Recordemos que la privacidad es un principio de nuestra disciplina. El respeto a la privacidad, a la individualidad del paciente, también ahí aplica ese principio. Garantizar, asegurando la privacidad de esa atención que se brinda y brindar un bajo nivel de estímulos que puedan alterar el proceso del parto, mostrar una actitud de los participantes en ese entorno que sea de disponibilidad, que sea respetuosa, que sea efectiva. ¿De acuerdo? Hay algunos otros elementos que favorecen a fin de satisfacer las necesidades de la madre, de la pareja, durante el parto. No solo hay que eliminar aquellos factores que distorsionan su avance, sino que también podemos intervenir calladamente, pero efectiva, utilizando elementos
y técnicas que acompañen y den el soporte necesario, ¿sí? Debemos tomar en cuenta que la compañía atenta, afectuosa y discreta es insustituible. Pocas mujeres desean estar solas en ese momento de parir. Por ello, hoy en día la figura de la doula cobra una gran importancia en nuestra sociedad, donde las unidades familiares son muy pequeñas, los parientes viven lejos o tienen obligaciones laborales y no pueden hacerle compañía. Otros elementos altamente útiles que se pueden proponer es el uso de agua en forma de ducha, colocar calor, especialmente en zona lumbar y en el periné cuando se inicia el periodo expulsivo, masajes, favorecer la deambulación, eh, ofrecerle bebidas energéticas endulzadas con miel, algún jugo, alguna infusión en pequeñas cantidades, brindarle un ambiente con luz tenue, música suave, eh, velas a la mejor aromáticas, una buena oxigenación de la estancia, utilizar colores adecuados, utilizar cojines, mantas, toallas, lo que sea posible que haga más cómoda las posiciones que ella adopte. También podemos utilizar un balón grande en el que al sentarse y bascularse pueda calmar el dolor en ciertos puntos de apoyo, ¿sí? Como vemos, existen un gran número de sencillos recursos fácilmente utilizables, aunque el parto transcurra en un medio hospitalario, y cuyo uso puede ser altamente beneficioso, al tiempo que su costo es muy bajo. Esa es otra de las ventajas que ofrece. Y todo esto tiene que ver con el parto humanizado y también de alguna manera se viene manejando en las técnicas de parto psicoprofiláctico, ¿no? Para finalizar, eh, les puedo comentar que lo relevante de este tema es comprender que la sustentabilidad se aplica desde el mismo inicio de la vida de una persona y que de ello dependerá el adulto que será, ¿sí? Las emociones positivas generadas con una atención respetuosa, amable y cordial son una fuente esencial de motivos para la producción de endorfinas en la madre y le permiten que el parto sea un evento placentero. Por lo tanto, genera una conducta sustentable que reditúa en el nacimiento de un niño con amor, lo cual le permite una transición sutil de la vida intra a la extrauterina. Todo esto genera bienestar y fortalezas individuales en el niño, que cuando es adulto le permiten ampliar el espectro de la conciencia, el pensamiento y la acción, estimulan la acción de conectividad con la naturaleza, ayudan también al establecimiento de relaciones positivas, son con otras personas y también promueven el altruismo, la equidad, la frugalidad y la conducta preecológica. ¿De acuerdo? Y bueno, esta imagen que les quiero dejar, ay, no se las puse. Qué barbaridad. Bueno, gracias. Quería compartir una imagen que me pareció importante, pero se las haré llegar a través de el maestro o de quien ha estado monitoreando. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Una excelente ponencia. Creo que nos llevamos un enfoque diferente, un aprendizaje ahora más amplio, ¿no?
Entonces, tenemos varias felicitaciones que fueron llegando en el transcurso de la ponencia y ahorita seguirán llegando. Es muy interesante la información, muchas gracias, excelente y muy buena información. En las cesáreas se les transmite la adrenalina al bebé como en el parto normal. No sé si es una pregunta o es un comentario. ¿Cómo? Dice, en las cesáreas también se les transmite la adrenalina al bebé como en el Claro. parto normal. Claro, recuerden que la cesárea, no, la cesárea incluso cuando ya el trabajo de parto ha iniciado, sí transmite, por supuesto, adrenalina y desencadena todo el funcionamiento fisiológico hormonal. Sin embargo, que son necesarias para el niño, para sus respuestas inmediatas al nacimiento. Sin embargo, cuando es una cesárea programada, pues eso no sucede, ¿sí? Porque no hay esas descargas hormonales. Así es. Excelente, maestra. Pues siguen apareciendo felicitaciones, ninguna pregunta, pero sí varias felicitaciones. Por parte de la asociación y por parte del doctor José Ramón, le agradecemos mucho el tema de hoy, en verdad muy, muy bueno y con mucha información con la cual debemos reflexionar. Ok. Muchas gracias. Hasta luego, maestra, y que se mejore pronto de la garganta. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, para dar continuación, vamos a dar paso a leer un poquito de la semblanza de la doctora Gloria López Mora. Ella es licenciada en enfermería, maestra en salud pública, maestra en ciencias de enfermería, doctora en gobierno y administración pública. Se ha desempeñado como enfermera en hospitales navales de Veracruz, ¿no? Ejerció como enfermera en las jurisdicciones sanitarias 8 y 9 y en el centro de salud durante 28 años, 11 meses de los servicios de salud de Veracruz. Ahora es profesora de tiempo completo en la Facultad de Enfermería de la región Veracruz de la Universidad Veracruzana. Ella es profesora con perfil PRODE, coordinadora de aseguramientos de la calidad de educación de la Facultad de Enfermería, coordinadora general de la Red Mexicana de Enfermería en Salud Infantil y del Adolescente, Red ENSIN México, y presidenta actualmente del Colegio de Enfermeras del Estado de Veracruz. Doctora, pues bueno, le cedo la palabra y en este momento ya se debe estar empezando a compartir su presentación. Cualquier duda, yo quedo tras bambalinas para cualquier duda. Excelente, le cedo la palabra. Gracias, muy amable. Buenas tardes. ¿Sí me escucho bien? ¿Fuerte y clara? Perfecto, fuerte y clara. Ok, pues muchas gracias. Bueno, pues agradecerte a la asociación en este momento y bueno, la temática que se ha venido desarrollando. Voy a abordar algunos aspectos más que desde la perspectiva jurídica legal, ¿sí? La intencionalidad es hacer toda una recuperación de información para no caer en estas condiciones que a veces omitimos por un lado o no atendemos por otro lado y agradecer a la maestra María de Jesús Contreras. Sujetos o de personas que en este momento nos debemos, ¿sí? Bueno, si me pasas la siguiente, por favor. Vamos a abordar algunos aspectos en el sentido de qué es lo que se pretende con esta presentación. Habemos aquí muchos profesionales, igual a lo mejor hay estudiantes que van en esa tónica de la profesionalización. Bueno, ¿por qué es importante que conozcan este marco jurídico legal relacionado con la atención materno-neonatal? Con el propósito de que se evite incurrir en faltas, pero sobre todo tener el conocimiento para estar preparados a esta nueva política de salud que en este actual gobierno nos está implantando, ¿sí? La que en el sentido de lo que implica esta presentación, vamos a abordar estos 5 aspectos, ¿sí?
aspectos van a ser muy general, me voy a ir un poco rápido, porque no es más que tomen en cuenta, finalmente lo pudieron haber tenido en alguna experiencia educativa, en alguna asignatura, en alguna materia, algunos de estos referentes, ¿ok? Entonces, abordamos la actual política de salud. La que sigue, por favor. En la actual política de salud es importante que tomemos en cuenta lo que el nuevo gobierno nos está planteando. Tenemos se están dando algunos aspectos, algunos cambios, algunas modificaciones, como lo ha sido desde la firma del Tratado de Libre Comercio hasta ahora la puesta en práctica del TEMEC, ¿sí? Del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, donde aborda desde la perspectiva económica y que eso es parteaguas para muchas condiciones. Y la salud es una de ellas, visto desde esa perspectiva, ¿sí? Entonces, la salud se ha visto modificada en todo su contexto. Se ha tenido que reorganizar el sistema, se ha tenido que establecer otros marcos jurídicos, incluso a partir de la pandemia, se tuvieron que dar muchos cambios por lo que implicaba la vivencia de la pandemia. Y bueno, en ese sentido, surge en este nuevo gobierno la política de la atención primaria de salud, como una nueva política de salud para todos los mexicanos. Y yo quiero aquí hacer énfasis que la atención primaria de salud en un carácter integral e integrado, ¿sí? Implica de alguna manera abordarlo en sus tres niveles de atención. No nada más en el primer nivel de atención, sino también en el segundo y en el tercer nivel. Adelante. ¿Qué es lo que pretendemos en este sentido con esta información, con este referente? El modelo de la atención primaria de salud, que se nos ha dicho que es en un contexto de la prevención, de la detección, del tratamiento, ¿sí? Se tiene que enfocar el hacer y el qué hacer en un 80-85% hacia la problemática de salud. Es decir, prevenir la enfermedad y al mismo tiempo ofrecer promoción, educación y prevención. Eso es lo que nos pide la actual política de salud. Adelante. Asimismo, este modelo y al mismo tiempo las disposiciones que ya están establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Salud, se pretende que se favorezca, que se fortalezca el otorgamiento de esos servicios, que se garantice cobertura de los servicios de salud con equidad y eficiencia, pero sobre todo hacer efectivo el derecho a la protección de la salud de acuerdo a este marco jurídico. Adelante. Por lo tanto, seguimos adelante. Aquí les voy a mostrar en la diapositiva que sigue cómo, más adelante, cómo la pirámide de Kelsen nos da un referente. Y aquí quiero que ustedes observen cuáles son, no puse todos, ya eso va a ser una tarea de muchos, ¿sí? De cómo se da el concepto de salud y cómo se da en una sociedad, en un pueblo, una nación. Implanta la Constitución Política, nos habla del artículo 4 y el 5. El 4 al que habla de la salud, la educación, la educación la habla en el 5. Ahora, 5. Porque nosotros nos debemos como profesionales, así como ciudadanos nos debemos como profesionales, ¿sí? Están los internacionales, más adelantito vamos a abordar uno en específico, ¿sí? Está la Ley General de Salud con todos esos artículos, la
22, por si así, y donde enfermería tiene mucho que puse estos artículos, pero es posible toda la Ley General de Salud que lo abordemos nosotros como profesionales. Al mismo tiempo están los reglamentos, lineamientos, planes, programas en materia de atención médica, de investigación, etcétera, sin dejar a un lado, que ese es así como que la base, las normas oficiales mexicanas, las guías de práctica clínica y todos los acuerdos circulares, convenios, etcétera, que emanan por alguna necesidad imperiosa establecidas por el sistema de salud. Adelante. A ver tantito. A ver si es posible. Tantito. Que la estaba proyectando. Permítame tantito. Me sacó de la señal. Ya regresé otra vez, me botó la señal. Un poquito antes, creo, después de esta de la pirámide de Kelsen, ¿sí? Bueno, exactamente, ahí. Cómo la Constitución política, de alguna manera, cómo la Ley General de Salud nos habla de estos aspectos muy puntuales. No quiero abordarlos porque esto es una tarea que nos corresponde a cada uno de los que estamos aquí presentes y que debemos de tenerlo bien puntual de lo que implica ser un profesional. Y bueno, la Ley General de Salud, en estos articulados ya manejados en la pirámide de Kelsen, aquí ya están más amplios, ¿sí? Y repito, artículo aquí 1, el 2 de la Ley General de Salud. Continuamos, por favor. Debe de aparecer el artículo 27 y 28 bis. El 28 bis es el de las prescripciones, ¿sí? 27, 28 bis, que habla de la prescripción. El artículo 51, que habla de cómo los usuarios tienen derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad. Y aquí va a toda la población que demande una atención, pero también, en específico, lo que nos ocupa el día de hoy, a nuestras embarazadas. Y ya lo comentó la maestra María de Jesús, ¿sí? Esa atención profesional, ética, responsable y ese trato respetuoso y digno, porque además todo lo que implica el proceso de la gestación y sobre todo el trabajo de parto. En el artículo 51 bis 2, el derecho a decidir libremente sobre la aplicación de ciertos procedimientos. Y aquí yo quiero hacer énfasis. Toda mujer embarazada tiene derecho a que haya un acompañante y que esté al interior vivenciando la experiencia cuando se llega el momento de la atención del parto. No es exclusivo de la parturienta, debe de estar acompañada porque son de los derechos humanos que se han establecidos a nivel internacional y eso es importante que también lo tomemos en cuenta. Por muy institucional que sea, muy normativa que sea la institución, se le debe de dar cabida al que va a ser próximo papá o compañero de la parturienta. Todos estos aspectos, todos estos articulados generales, bien dice la diapositiva al final, ¿sí? El prestador de servicio de salud procederá de inmediato para preservar la vida y salud del usuario, dejando constancia en el expediente clínico. No olvidemos que otro de los aspectos legales es
anotar, escribir, y ahí es donde a muchos falla, sobre todo porque el factor tiempo no lo permite. Que sea al revés, que el factor tiempo permita hacer la nota, una buena nota, y que los procedimientos también sean de alta calidad. Por lo tanto, el desconocimiento de las leyes, de los marcos normativos, no nos va a eximir de una responsabilidad legal. Ahora hablamos, aquí voy a hacer un repaso, no me voy a entretener más que para que ustedes conozcan cuántas normas oficiales mexicanas existen alrededor de una gestante, ¿sí? De una parturienta y de una puérpera, pero además de un recién nacido. Y cuántas guías de práctica clínica hay. Esto, de alguna manera, yo lo planteé de esa forma porque quiero que se den cuenta, ¿sí? Quiero que se den cuenta que ustedes pueden deben de manejarla, conocerlas y aplicarlas, ¿sí? Por lo pronto les pongo la 005, la 010, 014, la 015, 028, 030, 036, que habla de manera general de los servicios que se le tienen que ofrecer a una gestante, ¿sí? Hablamos en general, gestante, y que al interior cada una desarrolla ciertas técnicas y ciertos procedimientos a los que nosotros como profesionistas le debemos a una embarazada. ¿Qué otras normas? La 039, la 041, la 043, la 046, que por ahí hay mucho que hablar de esta norma, y bueno, la que no debe de perderse tampoco, la 087 ECOL, que es precisamente lo de los residuos, los RPDI, ¿sí? La 004, que es la del expediente clínico, la 015, la 08, la 019, que es la de la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud, y la última, que esa es así como que la base para el tema que nos ocupa hoy, es la norma 007 SCA2 2016, ¿sí? Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida. En cuanto a las guías de práctica clínica, aquí hay guías de práctica clínica médicas, de procedimientos, de tratamientos y de intervenciones de enfermería. Ustedes tienen la posibilidad de navegar en esta web que se llama Cenetec, que es donde están establecidas todas las guías de práctica clínica. Y aquí ustedes pueden ver, solamente menciono algunas, no busqué todas, pero por lo menos las que nos debemos también conocer y manejar y aplicar sobre todo. Y algunas que puse en rojo que son más en directo a lo que aplicaría el profesional de enfermería, ¿sí? Diagnóstico y tratamiento de embarazo tubario, uso racional de la episiotomía, la inducción de trabajo de parto, un parto después de cesárea, que es también otra guía de práctica clínica, y bueno, las de diagnóstico y tratamiento de acuerdo a las condiciones de una gestante y una parturienta. Y estas últimas son las más actuales de las intervenciones de enfermería para la atención de parto de bajo riesgo en el primer nivel de atención, para la atención de la mujer en inducción del trabajo de parto, la de ruptura uterina, ¿sí? La de prevención y detección oportuna del parto prematuro y también la de parto después de cesárea. Bueno, eso se me repitió, ¿sí? Estas ya están establecidas. Entonces, así como debemos de aplicar, debemos de conocer y manejar las guías de práctica clínica, que son médicas, las de procedimientos, las de tratamientos, también están las de intervenciones de enfermería. Eso nos compete conocerlas, ¿sí? En este sentido, de lo que implica el marco jurídico legal y que solamente abordé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud que nos ocupa
y las normas oficiales junto con las guías de práctica clínica nos hacen y nos tienen que hacer un profesional responsable. Vamos a abordar rápidamente en una sola plantilla los tipos de responsabilidad. ¿Cuándo hablamos de responsabilidad administrativa? Bueno, cuando surge que un profesional, en este caso de enfermería, infringe algunos de los preceptos establecidos en la Ley General de Salud, en algún reglamento o en alguna disposición, en algún acuerdo, en algún convenio que cause o no daño a la salud de la persona. Y por ejemplo, aquí les puse el no portar gafete, ¿sí? Otra puede ser, que ahí sí estoy en desacuerdo, perdón, el no uso de la cofia. La cofia hoy por hoy ya no tiene una razón de ser, no es un distintivo profesionalmente hablando, ¿sí? Y además hay que modernizarse. Y la enfermería requiere hoy por hoy usar un distintivo que no necesariamente sea una cofia. Además de que la historia de la cofia no es tan muy buena, no es tan bonita y no es tan agradable, que ese sería tema más en otra ocasión, ¿sí? La responsabilidad civil es aquella que supone necesariamente la existencia de un daño, ya sea de tipo patrimonial o moral, que va a estar dada por una sanción o una indemnización, como por ejemplo la aplicación errónea tanto de la dosis como de la vía de aplicación de la vacuna BCG, que en vez de ponerse a lo mejor 0.005 mililitros de dosis de BCG y en vez de haberse aplicado vía intradérmica, ¿sí? Se haya aplicado o subcutánea o intramuscular y que no haya sido la dosis y haya sido a lo mejor medio centímetro. Imagínense ahí, estamos incurriendo en una falta, en una responsabilidad también civil, porque puede dejar quedar un daño, ¿sí? Y que ese daño puede ser patrimonial o moral, ¿ok? Y que además va a exigir una indemnización. Hay que ver si ese brazo queda inutilizable y hay que hacer toda una serie de investigación. Y también viene la responsabilidad penal. Esa descansa en la idea de un valor colectivo en que el Estado debe proteger y que genera para el autor de la conducta reprochable una sanción represiva, ¿sí? Y en el materia de la atención a una gestante y a una parturienta, sobre todo en el momento del parto, es donde se va más en una sanción. Al menos en el estado de Veracruz está en el Código Penal, está establecido las sanciones en la que un profesional puede granjearse, no es la palabra correcta, pero es lo que se generaría, ¿sí? Como parte de esa irresponsabilidad por un maltrato y una mala atención a una parturienta, sin respetar, obviamente, los marcos normativos como lo son las normas oficiales mexicanas y las guías de práctica clínica. Por lo tanto, hablamos de estos tipos de responsabilidades implican obligaciones. El profesional debe estar actualizado, debe ofrecer buenos resultados y debe garantizar seguridad. Y que si esas obligaciones, esa responsabilidad están desviadas por una negligencia, por una imprudencia o por una impericia, pues van directamente a una sanción. Y que esa sanción puede ir desde la administrativa, la civil o la penal. Hablamos de negligencia cuando se incumple en los elementos de los elementales principios inherentes a la profesión. Y aquí estamos directamente en lo que hace y debe hacer y no debe hacer un profesional de enfermería. Es decir, sabiendo que se debe hacer, no se hace o a la inversa. Por ejemplo, puse aquí el turno. La señorita de en la mañana entrega y a última hora hay una infiltración, hay una
un tratamiento que no se otorgó porque a lo mejor no estaba el medicamento en farmacia, no sé, y no se le aplicó. Llega la enfermera o el enfermero de la tarde, incluso no se bañó, vamos a llamarlo así. Llega el enfermero o la enfermera en la tarde y le pregunta a la parturienta, ¿se bañó? O bueno, a la que esté en trabajo de parto o que esté embarazada por cursar alguna situación y que es posible que no se haya bañado por alguna situación. Que no deje salir a la compañera o compañero del turno matutino porque no se bañó o no bañaron a la gestante. No debe ser, los turnos son continuos, ¿sí? Que en los hospitales haya lineamientos, y en la que no estoy de acuerdo tampoco, ¿sí? El cuidado de las personas debe ser con base y en base a los requerimientos del usuario. Si el usuario no se quiere bañar en la mañana y se quiere bañar en la tarde o porque está acostumbrado a bañarse en la tarde, se tiene o le permitamos bañarse en la tarde. ¿Sí? Es que el agua caliente nada más está en la mañana, pues hay que buscar la manera de que haya agua caliente también en la tarde y en la noche, ¿sí? Además recordemos que el baño es un medio de confort y a lo mejor podrá dormir mucho mejor, ¿sí? Esos son los detalles que hay que tener presente. Hablamos de imprudencia es cuando se afronta un riesgo sin haber tratado las debidas precauciones para evitarlo, procediendo con apresuramiento innecesario, sin detenerse a pensar en los inconvenientes que resultarán de esta acción u omisión, como el caso alumbramiento en un sanitario público y las notas de enfermería precarias, ¿sí? No debemos de olvidar que este tipo de condiciones no se deben de pasar desapercibidas, porque ese apresuramiento innecesario nos puede generar un problema mayor y nos puede llevar a una responsabilidad penal. Entonces, todo con calma, porque además estamos tratando con gestantes, con embarazadas y a lo mejor en un parto, si lo estamos apresurando porque ya están las 9 de la noche y yo ya me tengo que ir y no me vienen a recibir, entonces quiere decir que el profesional no está actuando en esa forma cíclica y además estamos contraviniendo a los derechos de una embarazada, de una parturienta, dependiendo de la actuación. Y la impericia, falta de conocimientos técnicos básicos e indispensables que se debe tener obligatoriamente en determinada profesión. Y aquí puse a los pasantes. Tenemos que tomar en cuenta que han sido 2 años de pandemia y que en muchas escuelas y facultades de enfermería siguen sin pisar los campos clínicos, aún en primer nivel. Y que los laboratorios, los simuladores, los talleres no han sido 100% didácticos para nuestros estudiantes. Entonces, si el pasante va con deficiencias, no por conocimiento, deficiencias por habilidades, y si aquí hay colegas que ya están en servicio, que ya están laborando, que ya están trabajando, yo la petición que les haría es que por favor reciban a los pasantes y los apoyen, los orienten, les den la oportunidad de que pueda de alguna manera conocer y enfrentarse a esa realidad de lo que implica el quehacer de enfermería. Tomémosle tiempo, porque lo primero que decimos, ya vienen los pasantes, los nuevos, y ya nos van a quitar tiempo. No, al contrario, jalémoslos para que tengamos la oportunidad de que nuestros estudiantes, pasantes, futuros profesionales, pues tengan las herramientas para poder consolidar ese aprendizaje. Específicamente, voy a abordar el marco legal de las, en la etapa de la obstetricia.
Y acá en Veracruz hay una disposición jurídica, e incluso está establecido en el Código Penal, de marco legal de la violencia obstétrica, ¿sí? Primero que todo, hablamos de una salud sexual y reproductiva. Ustedes y yo tenemos derecho a esa salud sexual y reproductiva. Somos seres cuyos derechos humanos deben ser respetados y son inalienables, ¿sí? En la parte superior abordamos los tratados internacionales en materias de derechos humanos, ¿sí? Si la chica que por azares del destino, y aquí no vamos a juzgar a nadie, por azares del destino se embarazó, hubo situaciones con la pareja y no desea tener, no desea seguir con el embarazo, hay que respetárselo. ¿Por qué? Porque primero es un derecho humano. Aquí no estamos anteponiendo si de qué costumbre familiar es o de qué costumbre o tradición es la chica. Aquí estamos hablando de los derechos humanos y los derechos humanos se respetan, ¿sí? Al mismo tiempo se respetan los derechos sexuales y reproductivos. Claro, debe de hacerse con conocimiento. Y si se va a interrumpir un embarazo, hay que darle toda la información, hay que darle toda la orientación y hay que también decirle que dependiendo de lo que decida, también debe tener un cuidado en esa sexualidad para evitar que incurra y que se genere un nuevo embarazo. ¿Sí? En materia de embarazo-parto, hablamos de las recomendaciones de la OMS. Son 16, ahorita los vamos a pasar rápidamente. Fíjense, desde 1985. Y estas son disposiciones a las que debemos de cumplir ustedes y yo, ¿sí? Sea en un ámbito público o privado. Incluso el área médica, el área de los profesionales de la salud que nos debemos en una institución. Las 16 recomendaciones de la OMS están debidamente fundamentadas y surgieron desde 1985. En el 2016, 7 de abril del 2016, se lanza la norma 007, ya establecida, y algunas otras relacionadas, ¿sí? Y además están las guías de práctica clínica, aquí yo les puse 2, ¿sí? Pero ya vimos en las diapositivas pasadas cuántas guías de práctica clínica nos deben de ocupar para la atención del embarazo, parto y puerperio. Y aquí pueden ustedes observar, primera recomendación de la OMS, ¿sí? Para el bienestar de la nueva madre, un miembro elegido de su familia debe tener libre acceso durante el parto y todo el periodo postnatal. Fíjense, un miembro elegido de su familia. Y también lo dice la norma oficial mexicana 007. No le podemos negar, ¿sí?, el acompañamiento de un familiar a esta futura madre. Y no importa que sea secundigesta, trigesta, multigesta, tiene derecho a que la acompañe un familiar, ¿sí? Segunda recomendación, las mujeres que dan a luz en una institución deben conservar su derecho a decidir sobre la vestimenta. Esto se llama sustentabilidad. Esto también es sustentabilidad. Le estamos ofreciendo a la gestante que vaya vestida lo más cómoda posible, ¿sí? Y que además sea vestimenta propia y para el bebé. Luego les damos unas pobres batas que están todas rasgadas, están todas rotas, no hay pulcritud, y ya nos los dijo la maestra Marichud, ¿sí? ¿Dónde queda el respeto? ¿Dónde queda esa privacidad? Entonces, y además, para la institución es sustentable económicamente hablando. También, lo primero que van a decir es que no viene bien lavada. Te garantiza que la lavandería de un hospital viene bien lavada. Además, luego hay subrogados, no la lavan ahí porque no se dan abasto. La mandan a lavar en lavanderías
con grandes maquinarias, y bueno, por eso termina rasgándose toda la ropería, ¿sí? Y esas son recomendaciones de la OMS, ¿sí? Tercera recomendación, si el recién nacido es sano, debe permanecer con la madre siempre que sea posible. Por aquí el niño está coronando, ya salió la cabeza, ya le estamos dando los cuidados inmediatos, las acciones, termina el proceso de trabajo de parto, sale el resto del cuerpo antes de cortar este cordón umbilical, le seguimos dando y estamos ya valorando el Apgar, el Silverman, ¿sí? ¿Qué hacemos? Cortamos el cordón y se lo pasamos al pediatra, y le quitan al niño y medio vela, señor. No, déjale al niño ahí en el abdomen, en la panza, y si es posible, pégaselo al seno materno. Esto también es sustentabilidad, ¿sí? Las recomendaciones son bastante puntuales y son lineamientos que debemos de cubrir por todo lo que ya nos compartió la maestra María de Jesús, ¿sí? El recién nacido sano, mientras sea sano, va a estar activo y ahí mismo en el abdomen, en el seno, en el regazo, en el apego, podemos seguir haciendo las, eh, los cuidados inmediatos posibles, ¿sí? Se debe recomendar la lactancia materna inmediata, claro, incluso antes de que la madre abandone la sala de parto. Por eso decía yo, por aquí sale el neonato, antes de cortar cordón umbilical, se lo paso a la mamá a su regazo, que lo bese el papá, quien esté acompañando y apoyando a la embarazada. Ese debe ser un júbilo y un regocijo, ¿sí? Siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué pasaría? Estas 4 recomendaciones, fíjense, fíjense lo que nos dice la evidencia, ¿sí? El contacto piel a piel va a promover un mecanismo interactivo de termorregulación entre la madre y el hijo, ¿sí? Vean en el recuadro donde dice incubadora versus contacto piel a piel. Cómo una temperatura se estabiliza en el regazo de la madre contra una incubadora. Cómo la frecuencia respiratoria se estabiliza en el regazo de la madre contra una incubadora. Y cómo la frecuencia cardíaca se estabiliza en el regazo de la madre contra una incubadora. Porque la incubadora no abraza, aunque le pongamos un cerco de sábanas, no es el mismo calor, compañeros, ¿sí? Muchas veces el médico lo que hace es ese arrancamiento de la madre del neonato. Y miren las consecuencias. Si ustedes reflexionaran cómo nacieron y le preguntaran a su mamá cómo nacieron, a lo mejor ahorita haríamos un estudio cómo son las condiciones ahorita, en el caso de ustedes, mentales, emocionales, ¿sí? Y bueno, por ahí la parte endocrina y neurológica, ¿sí? De la que nos habló la maestra Marichul. 10 recomendaciones más, 5 recomendaciones más, después de una cesárea se puede recomendar un parto vaginal, claro, en sus debidos tiempos, por supuesto, ¿sí? La ligadura de trompas no debe ser una indicación de cesárea. La monitorización fetal electrónica solo debe efectuarse en casos cuidadosamente seleccionados. Luego le ponemos el Doppler y ahí la tenemos acostada, 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 y no hay dilatación, no hay descenso, no hay encajamiento, no hay nada, y nos tenemos que ir a cesárea. No, hay que ponerla a caminar, y si es posible hay que ponerla a bailar. Hay que hacer ejercicio, por supuesto, ¿sí? ¿Se recomienda controlar la frecuencia cardíaca? Claro que sí, pero no puedo estarle pegando el monitoreo constantemente. No está indicado rasurar el vello. Mentiras, que lo que digan luego la institución es que el cabello es un medio de contaminación. Pues entonces no debiéramos de tenerlo. La naturaleza nos proveyó de ciertas condiciones de vellosidad
en varias partes, ¿sí?, del cuerpo y tienen una función de una barrera. Entonces, no debe ser un impedimento para poder efectuar la atención del parto, sobre todo fisiológico, ¿sí? Se debe recomendar caminar, yo les decía aquí, para favorecer la dilatación, claro, caminar, saltar, bailar, claro, mientras la gestante haya tenido esos hábitos. Si no lo tiene, pues mínimo que camine, ¿no? Mínimo que camine. Recomendación 11, no está justificado el uso sistemático de la episiotomía. Claro, va a depender también del número de partos que haya tenido fisiológicamente hablando. Tampoco la inducción del parto se debe reservar para indicaciones médicas específicas. O sea, si tenemos una buena deambulación, si está bien hidratada, eso nos va a permitir que el descenso vaya progresivo y que no va a requerir de oxitocina, porque obviamente la está dando de manera paulatina, ¿sí? No se deben de evitar rutinariamente la administración de analgésicos, de anestésicos. Si las membranas están íntegras, no se rompen. Hay que rompérselas para que salga más rápido. No, solito. Más adelante les voy a mostrar cómo la psicología transpersonal nos da estos elementos y que van de la mano con lo que nos planteó, nos comentó la maestra Marichuy, ¿sí? ¿Se requieren hacer más estudios para valorar cuál es el mínimo de ropa especial? Claro, por ejemplo, la atención de parto no se circunscribe a una sala de toco con un área gris, blanca, negra. No, aquí en Veracruz tenemos, en el estado de Veracruz, hay un lugar que se llama Teocelo, es un modelo que atienden unas compañeras enfermeras, y la atención del parto, con todas estas recomendaciones, aplicando la norma oficial mexicana y las guías de práctica clínica, ¿sí? La atención del parto lo hacen en la cama de la usuaria. Y una vez que terminan de parir, la cama tiene un cierto mecanismo, ¿sí? Vuelven a acomodar a la parturiente en la cama con las sábanas limpias y todo lo que implica, y ahí se queda. Solamente se mantiene la higiene lo más limpio posible en cuanto a la atención general, pero todo lo que se vaya a utilizar, pues sí, lo que tenga que estar estéril, está estéril, ¿sí? Algo que es muy importante que debemos de tomar en cuenta, y aquí yo sí quiero ser muy enfática, ¿sí? El dolor, cualquier dolor, lo sentimos de manera distinta. No es lo mismo un dolor de muela a un dolor de uña, a un machucón en el dedo, ¿sí? Va de dolores a dolores, pero también va de dolor entre una persona y otra. Pero el dolor obstétrico no se puede comparar con nada ni con nadie, porque así haya tenido 6 hijos esa gestante, cada hijo fue diferente y el dolor fue distinto entre uno y otro. Por eso dice aquí, es difícil de cuantificar con efectos colaterales, ¿sí? En eso estriba esta diapositiva. Mientras más se va al acercamiento, al descenso y al recién nacido a nacer, al neonato a nacer, pues obviamente más dolor se va a ir generando, ¿sí? Por eso son efectos indeseables. ¿Cómo inicia? Y esto es algo que debemos de tomar en cuenta. Por eso a la parturienta no la debemos tener acostada, ¿sí? Empieza el estímulo doloroso en los segmentos espinales torácicos, desde la T10 hasta la lumbar 1, ¿sí? Y a medida que va generándose esa dilatación, ese borramiento y ese descenso, ¿sí? Va a ir doliendo, va a ir molestando hacia el resto de las lumbares y va a ir involucrando a los huesos sacros, ¿sí? En una primera, segunda fase. ¿Sí? Va también a haber características de esas fibras nerviosas, que pueden ser gruesas, así como la sinapsis a nivel medular, y explica por qué estas son más difíciles de bloquear.
persistiendo la sensación de presión a nivel del canal de parto en el momento expulsivo. Y van a ver ustedes aquí cómo se da el motor, cómo empiezan las contracciones a nivel de cuerpo y cuello en el útero, ¿sí? Y cómo en una segunda, tercera etapa, involucrándose las torácicas, las lumbares y las sacras, cómo se va a ir percibiendo el dolor y cómo va a ir descendiendo. Y ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva, el color es el grado de dolor. Mientras más rojo, es más el dolor, ¿sí? Y dependiendo de la etapa, ¿sí? De la primera o de la segunda o de la tercera, va a involucrarse mayor grado de dolor. Por eso es importante que la parturienta de preferencia esté caminando, deambulando, sentada, semisentada, y bueno, la psicoprofilaxis perinatal nos da esos elementos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay reacciones en el sentido del dolor? Hay una hiperventilación, se aumenta de un 75 a un 150%, hay descenso de la parcial, hay una vasoconstricción del útero feto-placenta y eso incluso a nivel emocional también puede darse. Hay una reducción de la oxigenación fetal, hay un aumento del consumo de oxígeno en la madre, hay un aumento del gasto cardíaco y obviamente se van a acentuar los cambios hemodinámicos, ¿sí? En Veracruz está tipificado la violencia obstétrica a partir de la Ley 235 de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ¿sí? Concepto más, concepto menos, aquí lo tienen ustedes. La violencia obstétrica es la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por el personal de salud. Y lo mencionó muy claramente la maestra Marichuy. Cuando llega una gestante a la sala de parto, le imponemos nuestros lineamientos, nuestras decisiones y no le hacemos partícipe a ella de que más bien sea la que ella nos pida cómo quiere parir. Y entonces se da por hecho a una violencia obstétrica física y a una violencia obstétrica psicológica, ¿sí? De tal manera que dependiendo de estas condiciones, la responsabilidad va a caer en el Código Penal del Estado de Veracruz, en el artículo 363, y ustedes tienen oportunidad de googlearlo, los que no son de Veracruz, son 5 fracciones. Y estas fracciones, ahí establece las sanciones que van desde retiro de la cédula, incluso de no ejercer, hasta privación de la libertad, ¿sí? Aquí se los estoy mostrando. Artículo 363, cuando se comete delito, ¿sí? Cuando no se atiende o no se brinde la atención oportuna, cuando se altera el proceso natural del parto de bajo riesgo, ¿sí? No hay que usar oxitocina sintética si nosotros, incluso le puedes dar un chocolate, no le dejemos a la parturienta en ayuno. Se están preparando para cesárea cuando un parto fisiológico bien llevado, bien controlado, puede llevar a un éxito, a buen éxito, un parto fisiológico, ¿sí? Cuando no existen las condiciones para el parto y que se practique por vía cesárea sin obtener el consentimiento, si se presiona o se acose, apúrate, no grites. Todo eso, cosas que le gritamos a la pobre, y que ya la maestra Marichuy nos hizo hincapié, ¿cómo va a salir ese neonato? ¿Sí? A eso es a lo que vamos para evitar, y esa es la invitación, al menos aquí en Veracruz, eso es lo que tenemos legislado, ¿sí? Cuando se realicen, a quien realice, estas son las sanciones, hasta incluso salarios mínimos, ¿sí? Dependiendo de las fracciones que se hayan impuesto, ¿sí? Hasta aquel servidor público que además de las penas señaladas en las anteriores,
se le impondrá destitución e inhabilitación hasta por 2 años para ejercer otro empleo, cargo o comisión pública, ¿sí? Esto, compañeros enfermeros y enfermeras, debemos de aplicarlo. Van a decirme, es que en el hospital se hace de esta manera porque así lo pide el médico ginecólogo. Y tú como profesional, ¿qué haces? ¿Por qué no defiendes los derechos de la parturienta o de la gestante? Te compete, porque aquí tienes elementos. Esa es una invitación que yo les hago a todos mis profesionales de enfermería. ¿Cuál es la recomendación? Fomentar en el caso de los estudiantes que me estén escuchando, que están viendo la presentación, que, que todas estas teorías, estas áreas de la materno-infantil se vinculen con las teorías humanistas, ecofeministas, transgeneracionales, de tal manera que se refuerce y se sensibilice la atención humanizada, amable, como nos dijo la maestra Marichuy, durante el embarazo, parto y puerperio. Orientar, nosotros tenemos que decirles a las embarazadas, aparte de felicitarla porque va a traer un hijo al mundo, hay que orientarles, hay que decirles de estas buenas prácticas para atención de calidad, hay que decirle que hay recomendaciones, hay que decirle que hay una norma oficial mexicana, hay que decirle que hay guías de práctica clínica, que tienen derecho para que ellos puedan exigirlos de buena manera y que su atención de parto sea en las mejores condiciones posibles, mínimo las 16 recomendaciones de la OMS. ¿Sí? Informar al personal de enfermería, a las embarazadas y a la sociedad de estos actos constitutivos de lo que implica la violencia obstétrica y sus repercusiones. Pareciera que luego dicen, no pasa nada. No sabemos, pero a lo mejor habrá alguna gestante que se empodere y diga, a mí me trataron así, 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 y tengo elementos en el turno tal, a tal hora, y bueno, ponte a buscar en el rol, ¿sí? Orientar al personal de enfermería, embarazadas y familiares acerca de los mecanismos de denuncias, también, por supuesto, ¿sí? Pero sobre todo, sensibilizar al profesional de la salud, en este caso enfermería, al rescate del cuidado de la embarazada, de la puérpera y del recién nacido, y así como respetar los procesos de naturalización del parto. Más claro no pudo haber sido la maestra Marichuy habernos dicho todo lo que se puede generar en esta condición de la involucramiento de la psiconeuroendocrino que puede darse y emocional que puede darse en un neonato. De aquí, rápidamente, yo les puedo plantear, por eso les decía yo, pregunten cómo nacieron, ¿sí? ¿Cómo fue el parto de ustedes? ¿Fue un parto provocado? Y aquí, por mencionar, y esto lo da la teoría transgeneracional, la psicología transgeneracional. Un parto transverso significa no quiero salir, es el neonato. O se perdió al buscar la salida. Son personas con mucha confusión y oposición. En muchos momentos sentirán que para sobrevivir deben tomar una dirección equivocada. Autoevalúense, mis compañeros que me están escuchando. Un parto rápido, apúrate, no grites, no tengo tu tiempo. Personas apresuradas y nerviosas, siempre corriendo, quieren todo con inmediatez y apresuran a todos. Mucha energía, son hiperactivos y buenos atletas, ¿sí? Siente que logran el éxito con rapidez, lo hacen todo muy rápido, que tienen muchas ideas y llevado al extremo, pueden presentar patologías de tiroides e hipertiroidismo, ¿sí? Otro, hablamos de cesárea, una cesárea de urgencia. No, una cesárea programada. Es que es 25 de diciembre y el médico no atiende partos fisiológicos. Vamos a programarla, ¿sí? El bebé no pone en marcha la acción. El trabajo no se hace y esto significa que cogemos al bebé y lo arrancamos. Esto a menudo da personas que se sienten totalmente impotentes ante la vida, como si fuesen totalmente incapaces por ellos mismos de llevar a cabo las cosas y decidirse por ellos mismos. Tienen dificultad a la hora de terminar las cosas o de llegar hasta el final de algunas. Necesidad de ayuda externa, a veces divina, como un milagro que salva en el último instante. Puede ocasionar también miedo a la luz,
a los objetos cortantes y culpabilidad por ser el causante de las heridas de su madre. Fíjense, pareciera mentira, pero todo esto está en esta relación, en este referente que muy atinadamente nos compartió la maestra Marichu. Cuando hablamos del nacimiento, ¿hablamos de un parto o de los tipos de parto? Hablamos de las cesáreas y de los tipos de cesárea. Pero hablemos de los nacimientos, ¿sí? Un nacimiento cuyo neonato aspiró líquido amniótico va a generar que produce mucha rabia. El niño lo vive como una traición por la falta de colaboración de su madre y tienen sensaciones de ahogo y posibles ideas de suicidio. Ojo, a lo mejor no es así tan palpable, pero se puede dar, ¿sí? Por supuesto que se puede dar, ¿sí? Entonces, cuando se da un nacimiento de pie, un nacimiento tardío o prolongado, ¿sí? Nacimiento con fórceps, ¿sí? ¿Qué conflicto tiene la madre con el padre? Ojo, el bebé pone en marcha el nacimiento. Eso es una de los determinismos del trabajo de parto, hablando desde ese aspecto filosófico. Se dice que la oxitocina es el que genera el motor. Si no, las prostaglandinas también generan motor para ese nacimiento. Pero también en otras evidencias científicas se dice que es el bebé el que es el que decide o pone en marcha el nacimiento, ¿sí? Habrá el trabajo de parto, hay dilatación de cuello y el bebé se va a canalizar. Pero en el momento de salir está bloqueado. Aquí utilizaremos los fórceps o las ventosas para sacar al bebé. ¿Qué va a pasar? Esto va a dar en la vida gente que tiene dificultad en llegar al final de las cosas en la sociedad, porque el nacimiento va a programar en nosotros un esquema de acción. Estas personas, cuando actúan y hacen cosas importantes en su vida, ponen en marcha la acción con facilidad. La acción se hace, pero en un momento dado se bloquea, ¿sí? No les gustan que les controlen, temen el dolor, el contacto físico, necesitan ayuda exterior y se desconectan de sus emociones. Más abajo, se sentirán manipulados por los demás y forzados a obligar a actuar. La ayuda que le llegue le hará siempre daño. Constantemente presentará cefaleas, migrañas, neuralgias. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje de este marco jurídico, de esta recuperación de saberes, de información que yo como profesionista debo de tener en cuenta para entonces favorecer y darle calidad y un trato, en este caso a la embarazada, a la parturienta, a la puérpera y al recién nacido, lo más humano posible? Cuando nuestros padres nos concibieron, ¿sí? Es una tarea así como de que cómo me concibieron mis papás, vivían circunstancias que moldearon el proyecto, en este caso el milagro, que tenían de forma consciente o inconsciente para nosotros, y que consistió en sus vivencias, frustraciones y traumas. Es decir, cómo se gestó ese embarazo y bajo qué condiciones, ¿sí? Es el bebé quien decide que comience el parto y que este es uno de los momentos claves de nuestra vida, lo vuelvo a repetir. Nuestro nacimiento pautará el resto de los nacimientos, inicios, y hablamos nacimientos de lo que tú vas a emprender, inicios en el trabajo, estudio, algún proyecto, etcétera, etcétera. Y también la relación de pareja, que también hay que tomar en cuenta, ¿sí? Todas estas indicaciones marcarán indicios a la hora de buscar la historia que hay detrás de la historia, es decir, la historia que yo voy a generar a través de esta condición. Por lo tanto, yo les pediría, cuando tengamos a una embarazada, a una parturienta, démosle el poder de parir, que sea ella quien decida cómo parir, ¿sí? Que si quiere gritar, que grite, que si me quiere agarrar la mano, que me agarre, ¿sí? Porque no tengo por qué generarle un parto silencioso, tampoco la tengo que apresurar,
tampoco la tengo que regañar. Dice Michel Oden, para cambiar al mundo es preciso cambiar la forma de nacer. Y veamos cómo nacimos. Es un acto de contrición y valoremos lo que yo les acabo de compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues muy interesante la presentación, en verdad. Creo que ahora pues ya generamos un nuevo enfoque con la forma de trabajo. Tuvimos varias felicitaciones. Gracias. Vamos a hacer una pregunta, es muy pertinente la ponencia, doctora, muchas felicidades. Hola, muy interesante el tema. En algunos hospitales no se lleva el parto humanizado por el tiempo de infraestructura que se puede hacer en estos casos. Una pregunta. Bueno, pudiese ser posible, ponemos de excusa la institución, ¿sí? Yo aquí quiero hacer algo enfática. La institución, mientras decimos son políticas o lineamientos de la institución, y yo preguntaría, ¿te consta? ¿Están escritas? Si hay un cartel que vaya a la firma del director que diga en este hospital los partos se atienden acostados y no se para a la gestante y se le va a poner el monitoreo fetal desde que llega hasta, o sea, si eso está establecido y está escrito y está firmado, entonces sí voy a decir que es un lineamiento, ¿sí? Pero si no está escrito y lo establece a lo mejor el adscrito, el médico o el que está disponiendo ahí en la sala de toco, son inventos. Por eso el interés de darles a conocer de dónde surge este marco legal, porque yo no quiero que a mis compañeras y compañeros enfermeros se les sorprenda cuando tan solo si aplicáramos la norma oficial mexicana 007. Yo las invito a que lo revisen, colegas. Revísenlo, ¿sí? Me pueden decir, es que la infraestructura no lo permite. Yo siempre he dicho que los indicadores, por cada parturienta debe de haber 2 enfermeras. Si es de bajo riesgo, por supuesto, hablemos del de bajo riesgo. Por cada parturienta debe de haber una enfermera que esté al pie de ella llevando la evolución del parto, ¿sí? Del trabajo de parto hasta llegar a parir y al momento de nacimiento. ¿Por qué? Porque está establecido en los marcos normativos. Y aquí solamente yo quiero que tomen conciencia. Norma Oficial Mexicana 007 y las guías de práctica clínica, tan solo las de intervenciones de enfermería para la atención del parto de bajo riesgo. Esas son de ley para nosotros, ¿sí? Son de ley. Entonces, si me dicen que la institución no permite, primero que se los pasen por escrito, colegas. Y si está por escrito, adelante, no respondo más. Pero si no está por escrito y te lo dijo el subdirector, es que aquí, no, a ver, pásenmelo por escrito. No lo va a hacer porque de ese lineamiento está por encima la norma oficial mexicana y la guía de práctica clínica. Eso es lo que quiero que quede claro. Y nosotros podemos hacer mucho como enfermeras y enfermeros, ¿eh? Gracias. Perfecto, maestra. Tenemos otras felicitaciones, excelente tema. Para muchos que vamos iniciando es importante aprender la naturaleza del cuerpo de los pacientes. Muchas gracias, doctora. Saludos desde Guadalajara. Gracias, felicitaciones. Pues creo que terminamos con muchas felicitaciones, doctora. Entonces, gracias. Pues muchas gracias. Cualquier cosa, pues igual ya aquí dejamos contactos, les haremos llegar sus grabaciones. Y pues esperamos el día de mañana para poder culminar el evento con nuestras últimas 2 ponencias. Muchas gracias por su continuidad en la jornada y esperamos que estos temas sean de su interés. Ok, pues muchas gracias, muy amable y estamos en otra emisión más.
Gracias a la asociación por la invitación, muy amable. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, les mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Igualmente, gracias. Hasta luego.